Muchas gracias, señora congresista Arauz. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Arce Cáceres por el Grupo Parlamentario Nuevo Perú por el espacio de 20 minutos. Gracias, presidenta. Saludando al Premier y al Ministro de Economía y a la representación nacional, voy a solicitarle que me dé las 2 interrupciones para que pueda participar la congresista Glave y el congresista Ochoa, si me permite, presidenta. Las va a ceder. Muy bien. Tiene la primera interrupción la señora congresista Glave por el espacio de 2 minutos. Muchas gracias, señora directora de debate. Muchas gracias, congresista Arce. Quisiera hacerle 3 preguntas al ministro de Economía, presidenta. La primera es que sinceren de una vez, incluso en la discusión del equilibrio fiscal, el nivel de contingencia que significan las alianzas público-privadas. Según el marco macroeconómico, ya son 2.46% del PBI, presidente, es decir, más o menos lo mismo que destinamos a transporte. Más de 16.000 millones, presidenta, y sí necesitamos como país ser conscientes que las APPs no se pueden hacer así nomás, sino que están empezando a amarrarnos las manos del futuro. El segundo punto, presidenta, es preguntarle al ministro de Economía si cree en el derecho de los trabajadores y de las trabajadoras. El presupuesto del Ministerio de Trabajo, colegas, que ya era una burla, 410 millones, hoy pasa a ser 285. ¿Cómo va a haber un sistema de inspección laboral con ese presupuesto? Ya nos olvidamos, colegas, que el año pasado lamentábamos acá que 2 peruanos habían muerto incinerados en un container, encerrados como esclavos, porque acá nadie fiscaliza cómo es que funciona el trabajo. ¿Cómo vamos a avanzar con lo que había sido compromisos formales en el tema de inspección laboral con 285 millones en ese ministerio? No tiene sentido, pues, presidenta. Y como no les interesan los derechos laborales, no queda claro que vayan a sincerar, por ejemplo, a los trabajadores de la Administración de Educación. FENTASE, una federación importante, viene reclamando cosas tan simples, que su salario se vuelva una realidad, porque hoy son solamente los incentivos la parte más importante, y eso no es pensionable, colegas, estamos condenándolos a la muerte cuando sean adultos mayores. Y ahora dicen que les interesa la salud. Presidenta, solamente para los activos mineros, los pasivos que hoy tenemos, se necesitan 20.000 millones y no hay casi nada en el presupuesto, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Glave. Tiene el uso de la palabra el congresista Ochoa por el espacio de 2 minutos. Presidenta, muchas gracias al ministro de Economía y al Premier. Presidente, en el tema educativo obviamente se anuncia de que el 18% del presupuesto está centrado en esto y que generalmente esto va al tema remunerativo. Y ojalá, presidenta, esto signifique un mayor crecimiento porque estaríamos asegurando la escuela y la educación pública, que es lo que defiende el magisterio. Pero se anuncia, presidenta, con bombos y platillos que va a haber un incremento de 200 soles. 100 soles en marzo y 100 soles en diciembre, cuando el magisterio peruano le ha pedido al Estado peruano que socialice con ellos el estudio técnico de su escenario remunerativo al 2021. Sin embargo, presidenta, en una respuesta quejosa se dice: cállate, te voy a aumentar 100 soles en diciembre y 100 soles en marzo y 100 en diciembre. Situación que el magisterio no lo acepta. El caso de los administrativos de educación, presidenta. ¿Cuándo y hasta cuándo vamos a condenar la vida de los administrativos de educación? Los auxiliares de educación tampoco aparecen, presidente. La deuda social, 200 millones que se pagó el año pasado, significa, presidenta, el 6% de la deuda social en el sector de educación en sentencia cosa juzgada, y solo el 3% de toda la deuda social que tiene el Estado peruano, presidenta, con el magisterio. Sin embargo, en el oficio del 18 de diciembre del año 2017, la directora general de presupuesto establece que el Estado peruano no tiene deuda pendiente con el magisterio. Por eso es que, presidenta, seguramente se establece estos criterios de presupuesto. Hay que además señalar, presidenta, que aquí no aparecen los cesantes, los jubilados. ¿Qué va a hacer de su vida de ellos? Porque ahora ha salido la reglamentación de que pueden hipotecar su casa para que tengan alguito más de remuneración. Así, presidenta, no se puede tratar a los peruanos. Además, tengo la necesidad de alertar, presidenta, que el presupuesto, por ejemplo, en el caso de vivienda y desarrollo, se ha reducido en 3%. ¿Cómo implementar una política de vivienda con los recursos que se está estableciendo? 2% del...
Muchas gracias, congresista Ochoa. Continúa en el uso de la palabra el congresista Arce Cáceres. Gracias, presidenta. Voy a solicitarle que me apoye el servicio de diapositivas. En principio, expresar que se autoriza la transmisión de las diapositivas. Continúe, congresista. Gracias, presidenta. En realidad, una vez más, somos testigos, como año a año, la presentación de los 3 proyectos más importantes de ley que tiene que aprobar el Congreso de la República. Y respecto al tema de equilibrio, entrando al detalle, yo saludo el optimismo de parte del ministro de Economía, de parte del Premier, respecto a los datos macroeconómicos que estamos teniendo en este momento. Pero a la vez también he escuchado la posibilidad de la incertidumbre que se presenta, y esto tiene una correlación directa. Acaban de presentar el marco macroeconómico multianual el Ministerio de Economía, donde efectivamente hace una serie de informaciones para definir las proyecciones económicas de los próximos 3 años. Y el Consejo Fiscal, presidenta, que es un ente encargado de especialistas para hacer una evaluación, saluda esa visión optimista que tiene el Ejecutivo. Y ahí se mantiene algo muy importante, porque estas proyecciones son a corto plazo, por favor, ministro de Economía. Y evidentemente estas proyecciones a corto plazo tienen sus variables exógenas en el largo plazo, y acá lo dice el Consejo Fiscal. Hay un problema bastante serio de proteccionismo global. ¿Han tomado en cuenta este riesgo? ¿Han tomado en cuenta el tema del desequilibrio financiero respecto a la apreciación del dólar, por ejemplo? Hay problemas serios, y ya lo ha mencionado, hay problema en Argentina, hay problema en Turquía. Va a tener un efecto directo en la economía mundial. De la misma manera, el populismo global, a través de gobiernos tan importantes como Estados Unidos y el propio sistema financiero de China, que está incrementando su deuda. Imagínense, presidenta, en un escenario que China tenga un problema económico serio, va a afectar directamente a nuestro país. Y la otra variable en la que se basa la ley de equilibrio es en la exportación de nuestros recursos naturales. Han planteado la necesidad de impulsar proyectos mineros como Toromocho, Quellaveco, Mina Justa, Pampa de Pongo, Corani, que está bien, que el Perú tiene que explotar sus recursos naturales, pero acá me pregunto, presidenta, a través de usted, a los ministros, ¿y qué pasa con los proyectos mineros que en este momento están sustentando la economía, como el proyecto minero Las Bambas, que ha representado un 2.5% de incremento del PBI? Y que en este momento, señora presidenta, acaban de declarar estado de emergencia por un mal manejo del relacionamiento que se debe tener con las comunidades. Presidenta, el proyecto minero Las Bambas representa un promedio de 600.000 toneladas al año de exportación de mineral, que inclusive no está pagando impuesto a la renta, y por ende no hay canon para mi región Apurímac. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si queremos impulsar proyectos mineros, tenemos que ser muy objetivos. Tenemos que darle la atención para evitar los conflictos sociales, porque ahí está la viabilidad de estos proyectos mineros. En ese marco, evidentemente, el escenario que presenta el Ministerio de Economía es bastante optimista, pero cuidado con lo que puede pasar en el futuro. Nosotros tenemos otra observación respecto a al tema de la evasión tributaria, y lo ha manifestado abiertamente, que en el IGB tenemos una evasión del 36% y en renta 51%. Ahí queremos detallar que hay otro problema serio, presidenta, que es respecto a las deudas tributarias, las exoneraciones fiscales y la devolución de IGB. Y en ese dato tenemos la información que, según gastos tributarios para el año 2019, es una proyección de 12.000 millones de soles, según el marco macroeconómico multianual. Y si me permites, podemos presentar el otro cuadro, donde la SUNAT habla de 16.498 millones, 2.2% del PBI. La pregunta es, ¿cuál de las dos instancias, instituciones importantes como es el Ministerio de Economía y la SUNAT, tiene la razón? ¿Son 12.000 millones o son 16.000 millones? Y acá la atención, señora presidenta, ese dato se puede corregir evidentemente porque es un dato numérico. Nuestro país está perdiendo plata en exoneraciones tributarias. Haciendo proyección y viendo las políticas que ha implementado el gobierno, era simplemente quitarles las exoneraciones fiscales que tienen los casinos, por ejemplo, algunas universidades que son negocios, el tema de la agroexportación, que es importante para nuestro país.
pero que el impulso se le dio hace 20 años y que requiere ahora pagar impuestos, porque la presión tributaria de nuestro país está en el orden del 13%, y en eso nos vamos a comparar con Venezuela. A muchos que les gusta hablar de Venezuela, estamos casi al mismo nivel de Venezuela en presión tributaria, cuando el promedio en Latinoamérica está en el orden del 20%. Podemos recuperar, y vamos más allá, deudas tributarias. En deudas tributarias, Presidenta, tenemos la Telefónica, tenemos a las principales empresas, bancos. ¿Cómo van esos procesos para poder presionar desde el Estado el pago de los impuestos? Y esto no es populismo barato, porque hay una realidad. La SUNAT sí le cierra un pequeño negocio, la SUNAT sí le embarga la cuenta a un pequeño empresario, bloqueándole todo su capital hasta que pague sus deudas tributarias. Evidentemente ese pequeño contribuyente, ese emprendedor no tiene abogados para presentar medidas cautelares y entorpecer el proceso judicial. Acá el Estado tiene que prevalecer el Estado de Derecho y se paga impuestos. Con una presión tributaria del 13% no tenemos mucho que reclamar como Estado, Presidenta, y para eso es importante que el Estado asuma su responsabilidad. La devolución de IGB, es momento, ya que se va a apostar por los proyectos mineros, es momento de ver la devolución del IGB, que tienen esa exoneración muchas empresas mineras. Las empresas mineras declaran todas las compras que hacen, todas las facturas que hacen, pero al momento de declarar su impuesto a la renta, aprovechan ese beneficio porque ellos no giran factura, exportan el mineral. Ahí hay un beneficio tributario que al final sale a favor de las empresas mineras en desmedro del Estado. Por eso es importante, Presidenta, abordar este tema y de una vez por todas ajusten ese dato. Tiene que haber coincidencia entre la SUNAT y el Ministerio de Economía respecto al marco macroeconómico multianual. Es cierto que tenemos de las mejores calificaciones crediticias y eso es importante porque nos permite generar financiamiento a tasas bajas. Pero tenemos que poner en un equilibrio, Presidenta, si es más importante nuestra calificación o también es importante reactivar nuestra economía, nuestra demanda interna. Y para ello es necesario tomar en cuenta otros sectores emergentes que tenemos, nuestra pequeña industria. Y saludo lo que acaba de expresar la congresista Marisa Glave. Esos sectores emergentes son los que captan el mayor número de personas en el trabajo. Si vamos a reducir los presupuestos, en este caso, si me permites el cuadro, vamos a reducir el presupuesto asignado al Ministerio de Trabajo, evidentemente vamos a tener menos control y garantía para formalizar el trabajo. Tenemos un problema serio de migración encima. Cada año ingresa al mercado laboral 300,000 personas, jóvenes. El Estado no tiene la capacidad para captar esa fuerza de trabajo, esa mano de obra nueva que está ingresándose. ¿Y cómo se desarrolla esto? Es reactivando nuestra economía en sectores emergentes. Y de la misma manera quisiera dar un llamado de atención respecto a la proyección de gastos en lo relacionado a la deuda pública, que se ha incrementado en 30%, y en el tema de planeamiento, gestión y reserva de contingencia, que se ha reducido en 14%. Ayer, congresistas, la mayoría de las intervenciones se orientaban a la necesidad de planificar, a esa necesidad que tenemos para organizar bien nuestros problemas que tengamos en el futuro. Evidentemente requerimos presupuesto para planificar. En cualquier país del mundo existe hasta una especie de ministerio que tiene ese rango de planificación. Otro dato muy importante, Presidenta, es que el año pasado, en el mes de noviembre, en el Nuevo Perú hicimos un gran esfuerzo para presentar un dictamen en minoría de la ley de presupuesto. Y recuerdo bien cuando le mencionábamos la necesidad de distribuir mejor ese dinero. Recuerdo bien a la ministra Cooper, que inclusive con la sonrisa de por medio, veía que era irreal esa propuesta. El día de hoy hemos sido testigos cómo el Ministerio de Economía está asumiendo esa responsabilidad de descentralizar el presupuesto. Ahora va a ser 70% para el gobierno central y 30% para los gobiernos subnacionales. Todavía nos falta mucho. Nuestra aspiración es llegar a un 60%, un 60-40, que ayudaría a ser mucho más eficiente en el gasto. Y acá, discúlpeme, no se requiere para ello tener demasiada expertise en economía. Es simplemente sentido lógico y criterio en la distribución de los gastos. En nuestro dictamen en minoría, Presidente, recuerdo bien,
Nuestra insistencia era en esa necesidad, y lo demostramos con datos, de que las transferencias tienen que ser efectivas. Se concentra mucho el dinero en los ministerios y durante el año, a través de modificaciones de ley que solicitan al Congreso, ya sea en marzo, ya sea en julio y sobre todo, ya llegando a fin de año al ver que no tienen la capacidad de ejecución presupuestal, empiezan a transferir a los municipios, a los gobiernos regionales. Yo represento a la región Apurímac y soy testigo de ello, Presidenta, de cómo faltando 2, 3 meses transfieren dineros. Inclusive ahí está el origen de la corrupción, porque evidentemente una transferencia de fondos de inversión requiere un proceso de licitación y tienen plazos perentorios para hacer ese proceso. Y en la necesidad y en la desesperación que tiene un alcalde de ejecutar un proyecto, se saltan procedimientos o a veces caen en actos de corrupción. Entonces, si transferimos desde el principio, podemos ser mucho más óptimos en la hora de la ejecución del presupuesto. Nuestro dictamen en minoría del Nuevo Perú se basaba en esa necesidad. Y sí saludamos, ahora acaba de presentarlo el ministro de Economía, la reestructuración del presupuesto en lo que refiere a gastos de capital. Y se pretende como un PIA inicial del 63% para el Estado Nacional y 37% para los gobiernos subnacionales, y que se espera con las modificaciones llegar inclusive de un 55 a un 45%. Eso es importante, pero le tomo la palabra a la mención del ministro de Economía. Él decía que se puede aumentar más previa planificación. ¿Se da cuenta que es importante en el presupuesto asignar la necesidad de fortalecer el sector de planificación? Eso nos ayudaría a garantizar que nuestro país tenga una visión de futuro. ¿Cómo nos proyectamos como país? A nivel de indicadores macroeconómicos, bienvenido. Pero nos está faltando, Presidente, esa necesidad de organizar nuestros recursos. Hay muchas demandas en el país. En la mención hablan del artículo 13 y 14, donde se va a hacer directamente la transferencia a los gobiernos regionales, a los gobiernos subnacionales. Y eso es importante y lo saludamos, Presidenta, porque eso va a garantizar una mayor atención a los problemas. Se habla de una distribución de 3.458 millones. Vamos a discutir la ley de presupuestos, congresistas. ¿Por qué no llegar a 4.000 millones para que sean atendidos nuestras regiones? Con todo el respeto que merece la capital por el tamaño de la población. Nosotros nos debemos a nuestras regiones. Entonces, acá una tarea pendiente, Presidenta. Ahora que se va a discutir la ley de presupuesto, cada congresista que representa a la región, tenemos que lograr que la transferencia sea siquiera de 4.000 millones. Es un número suelto, grueso, pero sí es posible, porque eso va a permitir dinamizar la economía. Hay una renovación con el tema electoral, vienen nuevos alcaldes. Eso va a ayudar también de repente a sincerar la transparencia en los casos de corrupción. Respecto al endeudamiento, Presidenta, nuestro país está en un margen del 27.5% de la deuda. Es un ratio de la deuda versus el PBI nacional. El promedio de la deuda de los países latinoamericanos pasa el 35, 40, 50%. Ahí abona una tesis, y podría ser ambiciosa esta posibilidad, y lo lanzamos también al ministro de Economía, la posibilidad de reactivar nuestra propia economía local. Necesitamos activar nuestra economía local, la diversificación productiva, sectores emergentes como el turismo, la pequeña industria. Tenemos clústeres de producción, que si bien es cierto están abandonados, pero sí se puede. Gamarra, por ejemplo, hay una invasión de productos importados a través del Tratado de Libre Comercio con China, pero más allá de esto, es posible reactivar. Son sectores que nos van a dar oportunidad para generar trabajo para nuestra población. En ese marco, Presidenta, es importante de repente ver algún mecanismo y como el límite para seguir manteniendo nuestra calificación crediticia es llegar al 30%, aumentemos un par de puntos porcentuales, pero ese dinero invirtámoslos en sectores emergentes y productivos como los que estoy mencionando. El turismo, Presidenta, ayuda no solamente en las regiones a generar trabajo, sino permite el desarrollo de nuestra región y tenemos suficiente potencial para ello. Para terminar, Presidenta, nosotros desde el Nuevo Perú aspiramos
a que esta ley de presupuesto nos permita garantizar una verdadera atención de las múltiples necesidades que se tienen. En la estructura del presupuesto se ha hablado del friaje. Y fíjense qué tal detalle, si ven la presentación, se está asignando 10 veces el presupuesto por el friaje. Y el friaje es una situación cíclica, año a año. ¿Cuántas veces hemos sido requeridos en nuestros despachos para la atención de nuestras poblaciones? Y cuando hablo del friaje sé que es para la Amazonía, las bajas temperaturas y las heladas es para la sierra. Es posible incrementar el presupuesto y atender con estas viviendas que pueden diseñarse de manera innovadora y garantizar el calor, y evidentemente garantizándole el tema productivo. Entonces, sí es posible incrementar el presupuesto, racionalidad en ese presupuesto. En el tema de salud, Presidenta, para nosotros es importante que se haga atención a enfermedades tan sensibles como el cáncer. Se tenía presupuestado, este año tenemos el dato, 700 millones para comprar medicina. Tengo la información que a la fecha solo hemos gastado 200 millones. Estamos ya en el mes de septiembre. Vamos a hacer una compra corporativa por el saldo, sabiendo que tenemos problemas serios como el cáncer, que requiere atención inmediata. En el tema de educación, definitivamente, mejorar los sueldos de los maestros es inversión, porque eso va a garantizar un mejor desempeño de los maestros. Están en la última escala de pagos del Estado. Invertir en infraestructura, la atención de la jornada escolar completa. Venimos de semana de representación, ha sido uno de los principales reclamos que he tenido. Jaliwarma atiende a la primaria, atiende al inicial, no atiende a la secundaria. Pero en secundaria tenemos niños de 10, 11, 12 años. Niños que requieren también alimentación, y en zonas rurales las distancias para ir al colegio son de 1 a 2 horas. Tienen que levantarse a las 6 de la mañana, probablemente no han tomado desayuno. Se quedan con la jornada escolar completa, se quedan hasta las 2, 3 de la tarde, sin haber tomado desayuno, sin almorzar, hasta que lleguen a su casa a 5 de la tarde. Oportunidad, el programa Jaliwarma tiene que atender en los colegios rurales donde se tiene el problema. Presidenta, me pide una interrupción, no sé si fuera posible. Hagamos la atención de que el programa Jaliwarma atienda a esos sectores, un poco de racionalidad. En el tema de violencia contra la mujer, cada semana somos testigos de cómo se va incrementándose la violencia contra la mujer. La necesidad de implementar un enfoque de género en la formación de los niños desde las familias nos va a ayudar a mejorar esta situación. Pero también necesitamos presupuestos para manejar el tema preventivo. Y evidentemente tiene que ser descentralizado. En los municipios existen las DEMUNAS. Realmente están cumpliendo su función, no de estar solucionándole el problema ya cuando se ha desencadenado, sino cómo vamos a prevenir. Eso es importante, Presidenta. Para terminar, Presidenta, no puedo escapar la oportunidad para expresar el problema respecto al proyecto minero Las Bambas en lo que corresponde a la carretera. El gobierno nacional ha aprobado 17 millones en el mes de mayo a través de una resolución para indemnizar a 4 comunidades por el uso de la carretera. Lamentablemente, en la distribución de este fondo para otorgar a esas comunidades que han sido afectadas por la explotación minera y por el uso de sus terrenos, la comunidad más importante, que es Santuyo, que es la más afectada, no ha percibido ni un sol. Y eso es grave, más aún en la visión que tiene de promover proyectos de inversión. Y quiero hacer la denuncia pública porque acá los responsables son los funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Se les informó en su momento de la necesidad de hacer una distribución equitativa para que todas las comunidades que están siendo afectadas y que estaban consideradas en la resolución reciban el dinero. Es un problema bastante complejo, Presidenta, pero era necesario que se haga una distribución equitativa
para evitar más conflictos sociales. Inclusive anticipamos que ese tipo de asignación arbitraria iba a generar mayores conflictos sociales. Para terminar, congresista. Tiempo adicional. Y el día de hoy, Presidenta, han declarado estado de emergencia. La pregunta es, ¿vamos a incentivar la inversión sabiendo que la variable relaciones comunitarias, la variable relaciones con las poblaciones que están en el ámbito de influencia es determinante para la viabilidad de ese proyecto? La respuesta de un Estado va a ser declarar estado de emergencia, una medida punitiva. Yo voy a exhortar al Premier que se levante ese estado de emergencia, más aún que se ha declarado en el corredor minero. El problema específico está en la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, en el distrito de Colquemarca. Fíjense el descontexto geográfico. Hay problemas en Apurímac, pero la declaratoria involucra Apurímac, Cusco, Arequipa. Entonces seamos un poco más objetivos, no activemos más conflictos sociales si queremos darle viabilidad a esos proyectos mineros. En consecuencia, hay que ser muy objetivos. Para concluir, congresista. Gracias, Presidenta. La recomendación es que no utilicemos medidas coercitivas para solucionar conflictos sociales. La solución es el diálogo, la solución es el respeto, el tema intercultural de por medio y sobre todo ver las medidas ambientales para garantizarles todo el trastocamiento que existe después de una inversión minera. Ustedes han sido testigos que todo el sustento económico se basa en la inversión de proyectos mineros. Esa viabilidad es posible siempre y cuando se tenga el aval de la población, la licencia social de la población. En consecuencia, mejoremos ese tipo de relación, involucremos a la empresa, que muchas veces evade su responsabilidad, seamos sinceros en ello, pero para garantizar la viabilidad de un proyecto económico, como es el presupuesto de nuestro país, requiere que tengamos una muy buena relación con esas comunidades y evitar conflictos sociales y menos declarando estado de emergencia. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista César Vázquez, de Alianza para el Progreso, hasta por 20 minutos. Gracias, Presidenta. Me solicita una interrupción mi colega congresista Richard Acuña. Le concedo la interrupción. La primera.